Hoy, en Mujeres Protagonistas, vamos a conocer la historia de Sole Varela, una historia de resiliencia que nos va a llegar a todos. Acompáñame. Mi nombre es María Soledad Varela, tengo 37 años, nací con una discapacidad de nacimiento, una patología que se llama mielomeningocele. Me dedico justamente por mi propia historia de vida, a trabajar en pos de la inclusión de personas con discapacidad, a raíz de haberme formado en esta temática. Mi mamá cursó los 9 meses de embarazo de manera normal, haciéndose los chequeos pertinentes todos los meses, las ecografías, bueno, todos los estudios que se hacen todas las personas que están, todas las mujeres que están embarazadas. Durante los 9 meses de embarazo nunca se detectó que yo venía a nacer con algún tipo de discapacidad. Era todo normal. Era todo normal. Realmente ella llevó un periodo de gestación totalmente habitual, como el de cualquier mujer. Cursó los 9 meses de embarazo, yo nací a término, luego de 9 meses, y cuando nací, bueno, ella empieza con trabajo de parto, la internan, y cuando ella la internan creo que a las 8 de la mañana, yo nazco a las 4:30 de la tarde, de un día sábado. Y cuando nazco, quienes la recibe acá su ginecólogo y obstetra era el que en realidad quien me operó es el doctor Evaristo Rolón, que hoy ya no opera más, ya es una persona mucho más grande, pero en esa época, bueno, cuando me toca nacer, las parteras y quienes le estaban atendiendo, dijo: señora, usted va a tener que esperar porque su hija nació con un tumor. Ese fue las primeras palabras que escuchó mi mamá sin haberme visto, porque me sacan del vientre materno y me llevan directamente a sala de cirugía. Por supuesto que con todo lo que conlleva, mi mamá, sin saber qué era lo que estaba pasando, me cuenta que le temblaban las piernas, que estaba muy nerviosa, bueno, no me había podido ver, me llevan a operar. Yo había el mielomeningocele, que es con la patología que yo nazco. La característica es que nacés con la médula sin terminar de formarse, o con lo que se llama médula abierta. Esa médula, cuando una persona nace, hay que cerrarla, o sea, es como una apertura que tenemos a la parte, en cualquier parte de la columna, ¿no? Hay que cerrar, y bueno, después de ahí empiezan los controles propios. Esa es la primera cirugía que a mí me toca a los minutos de haber nacido. Me tienen que cerrar la columna. A los 15 días yo hago una hidrocefalia, que es lo que se empieza como que a hinchar la cabecita, que mi mamá lo detecta enseguida porque empezó a sentir empezó a notar que tenía como que se me juntaba agua en la frente, como que había algo que no era normal, y como que creo que la mirada no la tenía muy fija. Bueno, vuelvo a control y ahí detecta el médico, ya este neurocirujano, que es Tito Rolón, que yo estaba haciendo una hidrocefalia, y ahí me tienen que colocar una válvula en la cabeza. Una válvula que la característica que tiene mi patología es que hacemos hidrocefalia y que el líquido encefalorraquídeo, el líquido encefálico, no drena de manera habitual como el de cualquier persona. Me colocan la válvula, bueno, ahí empieza una vida completamente diferente, ¿no? Con otro tipo de expectativas diferentes a lo que uno se imagina cuando nace y cuando viene un niño o una niña al mundo. ¿Y ya tenías hermanos? Y ya tenía hermanos. Yo soy la más chica, somos 3 hermanos. Yo tengo un hermano varón, que es el más grande, con quien me llevo 5 años, que se llama José Manuel, y es abogado, y una hermana que es la que le sigue a él. Ellos tienen 1 año de diferencia entre uno y el otro, María Virginia, que ella es psicóloga y en este momento está viviendo fuera del país ya hace varios años. O sea que ellos también, dentro de esto que cambia en la vida de todos, digamos, también se tienen que adaptar y a readaptar en realidad, que mi mamá y mi papá ya ponían la atención, bueno, en alguien que nacía con cuestiones a atender y a prestar atención, ¿no? Y cuestiones a resolver. Y algo nuevo para ellos también, porque era todo cambió, digamos, no era a lo que ellos estaban acostumbrados. Y era aprender de la enfermedad, de los cuidados, buscar. Y entender también que hace 37 años atrás vos no hablabas de discapacidad.
no hablabas de discapacidad, no hablabas de enfermedad, no era un tema habitual en la mesa de una familia. Como yo siempre les digo a todos en lo que me dedico, nadie espera nacer con una discapacidad o tener una discapacidad, nadie sale a buscarla. Claro. Es algo que te toca y bueno, y después a partir de ahí es algo que cambia y tenés que volver a hacerte resiliente, que creo que es una de las características que tenemos las personas con discapacidad. Y de manera muy natural, la verdad es que yo siempre destaco, creo que por haber estado acompañado por un gran grupo de médicos, de enfermeras, en mi caso, bueno, después cuando me hice más grande también de un acompañamiento psicológico, pero siempre muy contenida desde mi entorno familiar, desde nuestro entorno de amigos, de la familia, de vecinos y de una comunidad que yo siempre agradezco a Dios y a la Virgen que nos tocó, que nos permitió llevar a la discapacidad como algo más dentro de nuestra vida, sí, con momentos que fueron tristes, momentos de felicidad también, momentos de triunfos, porque fueron cosas que fuimos superando en familia siempre, y siempre en conjunto y contenidos, pero agradezco que en una época en la que esto era un tema sumamente tabú, la verdad es que lo llevamos de manera muy natural, y si yo creo que estoy bien así como estoy hoy, y puedo trabajar en lo que elegí trabajar hace tantos años, es gracias también a lo que promovió mi familia, a que tenga una vida autónoma, independiente, que bueno, vaya al colegio, a la escuela primaria, a la escuela secundaria y que después elija lo que quería hacer. Así fue que estudié recursos humanos, me recibo en recursos humanos y cuando me recibí, ya cuando estaba estudiando, siempre me gustó mucho más la parte de formaciones y de capacitaciones. Siempre fue algo que me llamó la atención. Y claro, lógicamente que con las cosas que me tocaban a mí atravesar y controles, y yo tengo hoy en día con 37 años 15 cirugías ya del pie, de la vejiga, bueno, de la válvula, que también hay recambios valvulares en el medio. Bien. Constante, o sea, cada tanto tenés que... Siempre me estoy haciendo controles, siempre me manejé en un contexto y en un ámbito en el que estuve siempre muy rodeada de médicos. Y siempre creo que vi como característica que habían cosas que se podían mejorar. En todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en todos. Y siempre me picó ese bichito de decir, bueno, por acá hay algo más que se puede hacer. Y ahí fue que estudiando recursos humanos, y por qué no dedicarme una vez que me recibo a especializarme en discapacidad, sí, en definitiva es lo que me toca. Y la verdad es que lo hice porque más allá de que mi historia y mi vida, realmente creo que gracias a mi familia y el entorno que me tocó, fue muy llevadera, soy una persona muy feliz y siempre fui muy feliz y atravesé las diferentes barreras que me tocaron de manera muy natural, porque así me permitieron llevarlo adelante en mi propio entorno, en mi propia familia. Que creo que eso es importante, ¿no es cierto? Sí. Esa contención que te da la familia para poder atravesar esas barreras. Sí. Y de esas barreras, ¿te acordás de alguna que te haya marcado, que no sé, te hayan dicho algo que te marcó profundamente, de alguna persona particular, o algún episodio que te marcó que vos decís, pero que con este acompañamiento que vos decís, lo superaste? Mira, de chica, sobre todo en mi época de adolescencia, ¿no? Cuando uno se va formando su personalidad, sí recuerdo que me chocaba mucho la mirada. Era el ir caminando y que te miren cómo caminás, cómo pisás. Lógicamente, bueno, en mi caso yo tengo una falta de equilibrio, que quizás tengo que ir mirando por donde camino y no ir por lugares que tengan desniveles y demás. Y esa mirada por ahí de la sociedad cuando vas por la calle y a hacer compras o a hacer cualquier actividad, que te miren cómo caminás, que aparte de que no te pregunten, que te miren, no te acerquen, no se acerquen. Como esa mirada prejuiciosa. Exactamente, con esa mirada prejuiciosa creo que fue lo primero que me impactó. Después, en la escuela secundaria, sobre todo en la escuela secundaria, me pasó que durante mucho tiempo, te podría decir que hasta años, pasé por situaciones de bullying y de discriminación por parte de mis propias compañeras de curso, lo cual derribó que en un momento yo tenga que cambiar de colegio. O sea, yo un día, después en una época mucho más compleja que la que vivimos hoy, que donde por ahí se hablan de estas cuestiones. Una profesora, recuerdo que por violencia que yo estaba sufriendo en el ámbito escolar, cosas que me decían mis compañeras y nadie hacía nada, una profesora decía ser como lo que se llamaba en esa época un careo, es decir, juntar a todo el curso y que todo el curso me digan lo que pensaban de mí y lo que les molestaba. Esa fue la manera de abordar una situación que a mí me estaba afectando. ¿Que te dolía? Que me dolía.
No fue la manera más pedagógica, lógicamente. Realmente el impacto fue mucho mayor. Y lo que generó es que después de ese careo que se hizo, que realmente todo el curso no fue para nada empático, o sea, realmente fue muy violenta el diálogo que hubo y la situación en sí. Yo vuelvo a mi casa y le digo, mira, y esa fue creo que la primera vez que le digo a mi mamá, no quiero volver más al colegio. Creo que lo primero que le dije es, la verdad, que lo que siento es que tengo ganas de morirme. Yo a este colegio no quiero volver más, le digo, o sea que o me cambio o no voy más o no estudio más. Y bueno, y así fue que mi mamá, viendo cómo llegué, porque aparte llegué con una crisis de llanto que no me podía contener, agarra y me dice, bueno, vamos a ver, estábamos encima a mitad de año, o sea que era muy complicado conseguir pedir el pase. Cambio, sí. Empieza a ver qué colegio me podían recibir, me paso a un colegio que era totalmente de mujeres, a un colegio en el que ella realmente consigue la vacante, y de entrada le dijeron que sí, que estaban dispuestos a recibirme, que era un colegio mixto. Bueno, era un cambio, pero ahí tuve la posibilidad de hacer el colegio con mi prima, que ya estaba incorporada ahí, y me acuerdo que el primer día fue como que era una más de todos los chicos que venían desde jardín, desde chiquititos, juntos, y la verdad es que siempre me sentí muy a gusto. Esa creo que fue como que la segunda cuestión que más me marcó, porque siempre me pregunté, creo que, o sea, no hoy, pero sí en esa época me preguntaba, bueno, a ver, ¿qué había hecho de malo para sufrir violencia, que me ataquen, que me digan diferentes tipos de cosas? Porque aparte fue algo consecutivo, no es que haga algo que se dio solamente el día que decido cambiarme de colegio, sino que fue algo que se fue dando y que no hubo un equipo terapéutico que realmente y pedagógico dentro del colegio que lo aborde y que lo solucione y que intervenga para que esto no suceda más. Exactamente, como ahora tenemos en muchas escuelas, tenemos estos equipos pedagógicos que ayudan un montón, sí, que por ahí a detectar pequeñas cosas que antes sí, ni pasaban desapercibidas, y pasaba estas situaciones sí, que llevaban al límite a un adolescente o hasta un niño. Exactamente, y que, como yo digo, cambiarse de un colegio en definitiva es una solución, pero no siempre termina ahí, y en esto hago mucho hincapié en que es fundamental el acompañamiento del entorno de una persona con discapacidad en este caso, ¿no? Que esté atento a las señales, que esté atento a las cuestiones que vayan atravesando de esta persona con discapacidad, sobre todo cuando uno es niño, niña o adolescente, que son etapas complejas en las que hay que tener mucho acompañamiento por parte de los entornos para que nos formemos y realmente nos hagamos resilientes, nos hagamos fuertes, y sobre todo que sepamos bien quiénes somos, más allá de la opinión ajena y de la mirada de la sociedad. Creo que eso fue como que el segundo que más me marcó, el segundo hecho muy patente que más me marcó, porque aparte fue periódico y fue durante un largo tiempo. Y después recuerdo también una anécdota con una maestra, creo que en la escuela primaria, si mal no recuerdo. Yo iba con mi mamá caminando por la calle, de la mano, y una maestra le habla directamente a mi mamá y le pregunta, ay, bueno, que qué le pasó, que qué tiene. Bueno, y mi mamá más o menos le explica, y en ningún momento dirigió la mirada a mí, y me recuerdo que esa profesora le dijo, bueno, ojalá que se cure. Y es esto un poco, digamos, del viejo paradigma que acompaña a las personas con discapacidad. Es el viejo paradigma médico rehabilitador que lo que busca es rehabilitarnos, recuperarnos y cambiar algo que en definitiva no cambia. La discapacidad, cuando toca la puerta de una persona, viene para quedarse para siempre. Lógicamente que hay discapacidades que son transitorias, pero quienes no, bueno, tenemos que habituarnos a vivir una vida totalmente diferente, con apoyos, con un montón de cuestiones para prestar atención, pero si vamos con la ayuda, lógicamente, de la sociedad, que es lo que yo siempre remarco, podemos llevar una vida totalmente normal, estudiar, trabajar, progresar, y hoy en día, en mi caso, bueno, acompañar a otras personas que quizás hayan pasado lo mismo que yo o situaciones mucho más complejas. Y creo que eso es importante rescatar, ¿no es cierto? El trabajo que realizás desde que vos decís, bueno, me voy a ir por esto de la discapacidad, que es lo que a mí me tocó, pero que en tanto tiempo, en este transcurrir del tiempo, has logrado un montón de cosas. Como hablábamos antes, por ahí son pequeños cambios, pero pequeños cambios que suman y que hacen una diferencia. En una sociedad que antes no se hablaba de discapacidad, que antes no se tocaban estos temas, hoy tenemos otra mirada, si bien falta, hay un camino largo por recorrer, ya estamos caminando, y eso creo que es lo importante. Totalmente, y yo creo que, a ver, el hecho de empezar a hablar
de discapacidad ya te genera un antes y un después. Es un cambio de paradigma que se instaló y está para quedarse. Creo que es lo principal. Ya el hecho de que haya apertura por parte de la sociedad, que en este caso, bueno, la provincia de Misiones y el gobierno provincial y municipal se haya abierto a escuchar a las diferentes demandas de diferentes círculos de personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad auditiva, visual, cognitiva, y que realmente desde nuestras voces se escuchen, bueno, lo que hace falta, lo que queda por mejorar y lo que queda por transformar. Ya es un gran paso para decir que, bueno, estamos en proceso de realmente construir una sociedad inclusiva, como muchas veces escuchamos, pero que realmente se logra y se visibiliza a través de leyes, a través de ordenanzas, de decretos, a través de entornos que se vuelven más accesibles, a través de espacios como este, que también dan apertura a que una persona con discapacidad que ha podido salir adelante y que hoy acompaña a otras, tenga la posibilidad de contar su historia y de saber que con el tiempo hemos también logrado armar una red de contención, una red que no solamente está conformada por personas con discapacidad, sino por psicólogos, psicopedagogos, terapeutas, familias, y estamos todos para contenernos, para acompañarnos, para ayudarnos y para que, en definitiva, lo principal se cumpla, que es por lo que yo empecé a especializarme en esta temática, que es que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Siempre digo que nosotros no pedimos privilegios, no pedimos que se nos dé más de lo que merecemos y de lo que necesitamos como cualquier ser humano de esta sociedad. Simplemente que se respeten derechos, que nos abramos a escuchar a personas con discapacidad, que nos abramos a la posibilidad de vincularnos, así como nosotros desde nuestro lugar tenemos mucho para aprender de los demás, también creo que pueden aprender mucho de nosotros y de nuestras vivencias, de nuestras historias de vida, que son algunas mucho más complejas, otras mucho más llevaderas, pero que entre todos creo que podemos construir algo diferente para la sociedad y que para las generaciones futuras realmente le podamos dejar una sociedad mejor, que es lo que creo que queremos todos en definitiva. Totalmente. A esas mujeres les diría primero que no están solas, que así como yo hoy soy una mujer con discapacidad, que acompaña a otras mujeres con discapacidad y a mujeres de la vida en general, que formen parte de esta red de contención que fuimos armando a lo largo de los años, que sepan que algo que nos toque vivir no es algo que nos limita, no es algo que nos determina ni que nos caracteriza como personas, que hoy en día hay una sociedad que se fue abriendo mucho más realmente a contener y acompañar ante personas que viven diferentes tipos de situaciones y especialmente a mujeres, que merecemos realmente cada día más conquistar espacios de decisión y espacios en donde se nos escuchen cada día más y donde podamos visibilizar lo que nos toca vivir, y que quizás mujeres que hoy no se animen o que quizás haya alguna situación que les tenga triste o sin esperanza, bueno, que piensen en que la posibilidad también que a través de su historia puedan contagiar a muchas otras a salir adelante.